Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis a oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres a todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Viene en forma de pregunta. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones en una misma piedra. Pero quedó Jotán, diga conmigo, quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Oremos al Dios Todopoderoso. Amado Dios, muchas gracias, Padre amado, por el privilegio tan alto que me concede de poder estar aquí frente a esta congregación, Señor, y poder ser la portavoz de tu palabra. Señor, entendiendo que nada tengo en mí misma que dar, sino lo que tú pongas en mí para impartir a tu pueblo. Esta palabra ya ha pasado por mí, Señor amado. Te pido, Señor, que así también tú puedas tratar con cada uno de los que estamos aquí y con cada persona que vaya a ver este mensaje en otro momento. Señor, que tu Espíritu Santo sea usando mi vida como instrumento en este momento para poder así dar todo aquello lo que tú te has propuesto dar hoy. No permitas que retenga nada que tú quieras que yo hable, pero tampoco me permitas que de mi boca salga ninguna palabra que no vaya acorde a tu voluntad para con cada uno de nosotros. Señor, muévete con poder, háblanos, Señor amado, porque necesitamos de ti. Y de antemano, como siempre lo hacemos, Señor amado, te entregamos a ti y únicamente a ti toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Jesús. Tome asiento, no siente la alabanza. Gloria al Señor. Queremos ver un pueblo despierto adorando al Señor Dios Todopoderoso. Mientras estaba ahí, amados hermanos, créanme que estaba pidiéndole al Señor por un tema para este mensaje. Y lo que el Espíritu trajo a mi corazón fue el tema: mantén tu esencia. Y yo quiero que con todo amor tú le digas a tu hermano que te queda al lado: mantén tu esencia. Mantén tu esencia. Es muy importante nosotros mantener nuestra esencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, sabiendo de que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para cosas grandes. Por lo tanto, no pierdas tu esencia. Repite conmigo otra vez: no pierdas tu esencia. Gloria al Señor. Inmediatamente comenzamos a conectar con esta palabra en el capítulo 9, y yo le invito, cuando usted esté en su casa, usted pueda leer todo el capítulo de Jueces, capítulo 9, y es más, yo le invito a que pueda ir aún desde el capítulo 8, y allí vamos a encontrar muchas cosas de suma importancia sobre este relato bíblico. Gloria al Señor.
cuando vemos aquí que está hablando de Jerobaal, estamos hablando de Gedeón, siervo del Señor. Sí, de Gedeón. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón? Aquel muchacho que se encontraba en un momento determinado en un lugar escondido batiendo el trigo, porque había una lucha constante con los madianitas que venían cada vez que ellos olfateaban que el pueblo de Dios se estaba multiplicando y que ya era tiempo de cosecha, que ya era tiempo de la bendición para el pueblo de Dios. Entonces, diga conmigo, entonces aparecían los enemigos del pueblo de Dios para devorar todo aquello que el Señor le estaba dando. Era una lucha constante hasta que en un momento entendemos que la Biblia relata de que el ángel de Jehová se aparece a Gedeón y le llama varón esforzado y valiente. Dios le dio la victoria al pueblo a través de Gedeón. Sabemos que Gedeón derribó muchos lugares altos, que Gedeón volvió nuevamente el corazón de los hijos de Israel que se habían apartado de los caminos del Señor y por eso estaban viviendo bajo presión del enemigo por mucho tiempo, hasta que este hombre atesoró la palabra en su corazón y peleó contra los madianitas. Entonces el pueblo tuvo la victoria. Después de un tiempo a Gedeón se le cambia el nombre, mas él no perdió su esencia porque siguió adorando al Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos mirando algo aquí muy interesante, porque dice la Biblia más adelante de que luego de un tiempo Gedeón, quien se conoce como Jerobaal, tuvo muchas mujeres, y entre esas mujeres que tuvo una adicional, una esclava, una concubina, con la cual tuvo otro hijo. El total de los hijos, como acabamos de leer, fueron 70. Dios mío, Padre amado. Entonces quiere decir que eran muchas mujeres que tenía. Y había procreado muchos hijos. Dios mío, a su nombre. Vamos a ver acá, amados hermanos, en el capítulo 9, debía haber empezado aquí en Jueces capítulo 8, versos 33 al 35, que dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, que es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Añade aún más: después de la victoria de Gedeón sobre los madianitas y amalecitas, Israel volvió a tener paz durante 40 años. Pero la naturaleza pecaminosa hizo desviarse a Gedeón, quien prostituyó al pueblo. Estamos ahí en el verso 27 del capítulo 8. Y Gedeón hizo de ellos un efod, o sea, de prendas. Después de la victoria que tuvieron, tomaron zarcillos, tomaron metales, y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Se dejó llevar por la lascivia, amados hermanos, y dice que tuvo 70 hijos. Es triste ver cuando un instrumento Dios lo levanta, hace grandes cosas para Dios, pero luego de un tiempo entra la lascivia a su corazón y termina prostituyendo lo que el Señor le entregó.
Es lo que nosotros estamos mirando, que él se hizo de un efod y los hijos de Israel comenzaron a quitar los ojos de Jehová el Señor para poner los ojos en el efod que hizo Gedeón, lo cual se convierte en una idolatría para el pueblo de Dios. Tomo este momento para decirte que nosotros podemos admirar a un hombre de Dios, podemos admirar a una mujer de Dios, pero debemos guardar nuestro corazón de nosotros no desviar la mirada del Señor para ponerlo en un instrumento de Dios, porque toda la atención debe ser para Dios, toda la gloria siempre tiene que ser para Dios, toda honra debe de ser siempre para Dios, porque cuando se invierten las cosas, se abren brechas, se abren puertas para que entre el espíritu de error, para que entre el espíritu de idolatría a un mortal y el pueblo quita los ojos de Dios. Aleluya. Y esto pasaba siempre con el pueblo de Dios. Si nosotros nos acordamos cuando Moisés, aleluya, mandó hacer aquella serpiente, gloria al Señor. Y se decía de que todo el que miraba la serpiente iba a recibir sanidad. Pero el pueblo se fue más allá. El pueblo comenzó a poner los ojos en aquella serpiente de bronce que se había hecho. Por lo tanto, el pecado se apodera del hombre. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Por eso, si a algo nosotros le estamos dando más atención que a Dios, se convierte en una idolatría. Dios debe ser el que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nos vaya bien. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás que tú necesites vendrá a ti por añadidura. Cuando tú pones a Dios primero, Dios te entrega todo lo que te hace falta. Pero este pueblo lo invirtió y quitó los ojos de Jehová para poner los ojos en el hombre, y esto lo llevó a su ruina. Adoramos su nombre para siempre. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar su nombre en esta hora? Gloria al Señor. Dice aquí la palabra que Abimelech ignoró la declaración de Gedeón, porque hubo un momento en el cual los hijos de Israel le pidieron a Gedeón que fuera rey sobre ellos, y Gedeón declaró una palabra muy importante de que él no iba a reinar sobre ellos, pero que tampoco sus hijos iban a ser reyes sobre el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese hijo menor llamado Abimelech vino como consecuencia para enderezar al pueblo de Dios. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para traer un tikkun, que es una corrección a nuestras vidas. Por eso pueden venir situaciones que quizás tú estás pensando que es de parte del diablo o que Dios se olvidó de ti, pero hay cosas, como dice la Biblia en Romanos, que todas las cosas a nosotros los hijos de Dios nos ayudan a bien. Lo que tú piensas que ha sido un azote que vino para mal, Dios lo torna para bien. Hay cosas que son consecuencias de malas acciones que en un momento de nuestra vida nosotros hemos hecho, y como Dios te ama tanto, como Dios me ama tanto, Dios perdona nuestras faltas, pero Dios no va a quitar las consecuencias que van a venir por la desobediencia que nosotros manifestamos en un momento determinado en nuestras vidas. Entonces, esas cosas que a tu parecer son negativas, Dios la utiliza como un tikkun, como una corrección para enderezarnos y volvernos a llevar a la única dependencia
servicio y adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Así que Abimelech, aunque fue hijo de una concubina, el eterno Dios lo utilizó para castigar al pueblo de Dios, para el Señor vengar a los enemigos, pero también para que el pueblo vuelva a poner los ojos en el Señor. A su nombre. Dice el verso 5, viniendo a la casa de su padre en Ofra, dice la palabra que mató a sus hermanos, hijos de Jerobal. Pero antes de eso, nosotros notamos algo aquí muy interesante, donde dice la palabra del Señor en el verso 16, dice acá, vaya conmigo a la Biblia, queremos estar conectados a la palabra del Señor. Vive Jesús, gloria al que vive por siempre. Quiero llevarte así paso a paso por donde el Señor me llevó. Y vamos a retroceder un poquito más. Y vamos al versículo 3. No quiero perderme ningún detalle porque hay una enseñanza poderosa para nosotros en este día. En el verso 3 dice, y hablaron por él a los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. ¿Qué fue lo que hizo Abimelech? Abimelech utilizó un mecanismo, amados hermanos, de familiaridad para que su familia hiciera una votación por él. En otras palabras, estaba congraciándose con sus parientes. Dice que fue a la casa de su madre y fue a la casa de su padre y le pone una propuesta que al parecer era una muy buena propuesta, pero estaba desconectada del plan de Dios para ellos. Y le dice, ¿qué les parece a ustedes si mejor le gobierna a ustedes un solo hombre? En otras palabras, considérenme a mí, que soy hermano de ustedes, que soy hueso de su hueso y soy carne de su carne. La pregunta que yo me hago, ¿pidió Dios un rey para Israel en ese contexto? No. Esto nació del corazón avaricioso de este hombre llamado Abimelech. Gloria a Jesús. Entonces comienza ahora a buscar un séquito, un grupo, a buscar seguidores para que lo elijan a él como rey, con palabras persuasivas y palabras de engaño en su boca. Y le dice estas palabras: yo soy familia de ustedes. En otras palabras, a ustedes les va a ir bien si yo llego al poder. Si yo soy rey, ustedes van a ser beneficiados con mi posición. Bendito sea el nombre de Jesús. En vez de que a ustedes le gobiernen 70 hombres, refiriéndose a los demás hijos de Jerobal, es mejor que ustedes me elijan a mí. Esas palabras halló cabida en el corazón de sus hermanos. Porque si a usted, hermano, por ejemplo, usted tiene un hermano que llega a la presidencia, usted dice, bueno, yo no voy a dar un golpe más, porque mi hermano es el presidente de la nación. Algo me va a tocar a mí, porque somos familia, porque somos parientes, gloria a Jesús. Yo no sé si usted me va agarrando por ahí, gloria a Dios. Y como los hermanos querían esa propuesta, entonces dice la palabra de Dios de que ellos tomaron 70 piezas, monedas de plata, que lo tomaron de un templo pagano, del templo del dios Baal Berit, y se la dieron a él. Entonces, con esas monedas, él lo que hace es que él alquila hombres con un corazón perverso. Él se hace de verdugos para que eliminaran a todos los hijos de Gedeón y que solamente se quedara él y se quedara la familia de él gobernando sobre el pueblo de Dios allá
en Siquem. Gloria a Jesús. Al parecer todo estaba bien, todo se veía un plan jugoso, un plan perfecto, pero Dios estaba contemplando todo desde su morada en las alturas. Hay cosas que los hombres pueden hacer aquí en la tierra. Hay reuniones secretas que se pueden hacer aquí en la tierra para usurpar un lugar que no le corresponde a alguien. Y el enemigo comienza a darles tácticas a algunas personas para lograr tener poder, para poder llegar a las masas, para poder recibir honra de los hombres, porque lamentablemente esto era lo que había en el corazón de Abimelech, una hambre de poder, una hambre de posición, una hambre de seguidores. Y cuando yo veo eso, lo conecto a este tiempo que estamos viviendo, que hay muchas personas que se autollaman, que se autoproclaman como ministros del Señor, y usted ve que de la noche a la mañana, cuando usted ve sus cuentas en las redes sociales, tienen millones y millones de seguidores. Pero cuando nosotros vemos el espíritu de Abimelech, no es nada nuevo. Yo se lo digo a ustedes, el enemigo no hace nada nuevo, todo es lo mismo, pero en diferentes tiempos y utilizando diferentes técnicas, pero es lo mismo. Hoy en día hay muchos que se autoproclaman, amados hermanos, que se autollaman y se autodenominan porque quieren beneficio de un pueblo y quieren que el pueblo le rinda tributo a ellos, al hombre, y compran seguidores también. Ese es el espíritu de la zarza, del cual nosotros vamos a hablar en esta preciosa tarde del Señor. Es el espíritu de usurpación que estamos viendo en este tiempo. Dice la Biblia que toman esas monedas, le pagan a los malhechores, entonces buscan un lugar y en una piedra asesinaron a todos los hijos de Gedeón. Aleluya. Pero escapó uno. Vive Jesús para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Wow, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, mientras toda esta masacre estaba pasando, es que Dios siempre tiene un testigo para las cosas. El hijo menor llamado Jotán, viendo toda esta matanza, escapa, gloria a Jesús, y todo lo demás muere. Vive Dios para siempre. Ahora yo quiero que tú me acompañes al versículo 8 de aquí del capítulo 9, vive Jesús, y dice aquí la palabra, nos vamos al 7, que cuando se lo dijeron a Jotán, todo lo que había pasado, la elección que se había hecho a Abimelech, entonces aparece el único testigo que Jehová lo había reservado para desenmascarar ese gobierno de Abimelech que estaba desviando al pueblo del Señor. Escuche esto con mucha atención. Dice que cuando se lo dijeron a Jotán, dice, fue y se puso a la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme vosotros varones de Siquem, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Voy a hacer una parada ahí, porque quiero que entendamos este contexto acá. Sabemos que Dios compara a los hombres con árboles, ¿sí? La Biblia dice que nosotros somos como el olivo verde plantado en la casa de Dios, ¿verdad que sí? También dice la palabra que somos como palmeras, que aunque azoten los vientos, la palmera siempre está firme en su lugar. También dice la Biblia que somos como los cedros del Líbano, bendito sea su nombre.
Entonces la palabra de Dios compara a los hombres con árboles. Y fue una muy buena metáfora la que utiliza Jotán para darle un mensaje a aquel pueblo. Dice que se levanta en esa cumbre y comienza a declarar palabras que resultaron ser palabras proféticas de parte del mismo Dios, utilizando al pequeño de la casa de Gedeón. Dice aquí la Biblia que fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Recuerden que Gedeón no quiso que lo eligieran como rey. Y él dijo que sus hijos tampoco iban a reinar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora estamos viendo acá que hubo alguien que estaba buscando entre todos ellos a alguien a quienes los demás siguieran como rey. Yo no sé si usted me está captando aquí esto que Dios nos quiere transmitir en esta hora. Y dice que se acercan a la oliva y le dicen a la oliva: reina sobre nosotros. Y la oliva, que estaba muy consciente de quién ella era, estaba bien consciente de su esencia, estaba bien consciente para qué ella fue creada. Ella no negoció con su esencia. Por eso el tema de hoy es, ¿cómo fue el tema de hoy? Mantén tu esencia. Y la oliva dijo sabiamente: ¿acaso voy yo a dejar de dar aceite? Si hay algo que el enemigo está buscando, es quitarte la unción del Santo de Israel. El diablo no está detrás de tu cabello, ni de tus ojos, ni de tu dinero. El enemigo está detrás de tu esencia, de tu unción. Lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, no podemos negociarlo con las ofertas que van a llegar a nuestras vidas. Hoy en día hay mucha gente, han habido muchos ungidos que se han dejado engañar del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está buscando es cómo distrae al pueblo de Dios para que pongan la mirada en él. Aleluya. Y si ustedes recuerdan que en un momento, cuando Jesús iba a salir a su ministerio, el Espíritu del Señor lo llevó a un pináculo alto y allí el Señor fue probado por el mismo Satanás. Lo que te quiero decir es que a nuestras vidas van a aparecer ofertas que se van a ver muy buenas, pero es una mala transacción. Sería un negocio pésimo si tú entregas lo que Dios te ha dado a ti por encajar en ese mundo allá afuera. Dios no nos ha llamado a nosotros a reinar sobre los hombres. Dios ha llamado instrumentos para que hagan que otros vengan al Señor. El trabajo de la iglesia es nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y predicarle a ese mundo pecador que hay un Cristo que salva, que sana, que liberta, que viene pronto, y presentarle el plan de salvación, llevando las vidas a los pies de Jesús. No a mí, no al hombre, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nosotros tenemos que estar, amados hermanos, bien alineados al Espíritu Santo y tener el discernimiento del Espíritu para saber con qué Espíritu se nos acerca. Para saber cuál es la oferta, para saber cuál es el cambio que tú quieres hacer. Aleluya. Porque el enemigo, después que te
roba lo que Dios te ha entregado, te seca y te deja caer. Porque lo que el diablo quiere ver es que la iglesia pierda la esencia y el enfoque por lo cual el Señor la ha llamado, la ha separado de ese mundo para que sea luz en el mundo. No para que reinemos, no para que sea mi nombre que esté sonando, hermano, en la palestra pública. No para que los hombres me sigan a mí, ni te sigan a ti por el talento que tú portas, por el don que tú portas, porque más adelante vamos a ver que todo lo que tú y yo hemos recibido, lo hemos recibido para edificación de la iglesia de Cristo. Y la oliva le respondió con sabiduría. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que vivir como gentes sabias. Amados hermanos, aleluya. Hoy en día hay mucha gente que ha corrido detrás de las ofertas que este mundo le ha brindado. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Pero la iglesia del Señor tiene que mantenerse firme y más firme que nunca en este tiempo que estamos viviendo. La oliva le dice: ¿acaso voy yo a dejar de dar el aceite con el cual se honra a Dios? Lo que tú haces glorifica el nombre del Señor, por eso no lo cambies. No venda lo que el Señor te ha entregado a ti. No importa la necesidad que tú tengas. Es mejor pasar un proceso siéndole fiel a Dios y que Dios se agrade con lo que nosotros hagamos. Que Dios se agrade con la esencia que emana de ti, porque le estás dando el uso adecuado. Adoramos su nombre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, como la oliva no aceptó esa oferta, dice que entonces le dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y le respondió la higuera: ¿he de yo dejar mi dulzura, aleluya, y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Aquella higuera tuvo la misma sabiduría que tuvo la oliva, con decir: yo voy a dejar mi esencia para caerle bien a la gente. Yo voy a dejar mi dulzura. Yo quiero que tú sepas que hay personas que portan una dulzura en el espíritu, que cuando hablan con alguien que esté pasando por algún proceso, por alguna dificultad, esas palabras dulces, esas palabras oportunas, esas palabras que son como la higuera, que ministran el corazón de la persona que está necesitada, hermano, eso es un don de Dios. Ese fruto no puede faltar en la iglesia. En la iglesia hay personas que Dios la usa con un don de sabiduría para hablar con otras personas. Gente que cuando tienen una conversación contigo, si tú te sentías cargado, tú vas a sentir paz. Pero entonces el enemigo viene donde esa persona para decirle: ah, pero mira, tú ves que tú tienes algo especial, pero ¿por qué tú no reinas tú? ¿Por qué tú no te pones tú? Pero cuando somos sabios entendemos que hay palabras que vienen del mismo Satanás para de alguna manera desviar nuestros pensamientos a la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Por eso yo te digo en esta hora: no pierdas tu esencia. El enemigo anda como león rugiente, buscando entre los árboles de Dios a quien engaña, a quien devora en este tiempo. Por eso tenemos que saber responder con sabiduría, amados hermanos, como Jesús utilizó la palabra de sabiduría cuando Satanás lo vino a tentar en ese pináculo alto, ofreciéndole todos los reinos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un tiempo difícil donde muchos ministros, donde muchos hijos de Dios
han caído en el mover que hay de la fama, de hacerse grande, de ser reconocido, de que lo aplaudan, hermanos, para ser elogiados. Hoy en día es más el nombre del hombre que el nombre del Señor. Hoy en día se engrandece más el nombre de un ministerio que el nombre de Jesús, quien es el centro del ministerio. Hay muchas personas corriendo detrás del algoritmo. Hay muchas personas que quieren ser reconocidas, hermano, y se están desviando de su verdadera esencia para encajar con el sistema que se está vendiendo hoy en día. Y por eso te digo, amado hermano, que cuando estuve leyendo esto, esta palabra iba muy alineada con lo que la iglesia está viviendo en este tiempo actual. Tenemos que cuidarnos, hermanos, y lo que Dios nos ha dado, usarlo y multiplicarlo para gloria de Dios. Como aquellos talentos que recibieron aquellos, tenemos que poner a producir lo que Dios nos ha dado, hermano. Hay mucha gente detrás de los talentos, bendito sea su nombre para siempre. Pero para allá vamos a llegar en este momento, gloria al Señor. Pues como la higuera fue sabia, usted sabe que en Israel la higuera es un fruto que tiene mucho significado, así como también la oliva, aleluya, que pasa por un proceso fuerte y destila ese aceite con el cual se ungió el tabernáculo, se ungieron los reyes, aleluya, y también el tipo de la unción. La higuera no negoció tampoco. Entonces, cuando tú te mantienes firme, entonces el enemigo se va con su oferta a otra persona que tenga una vida sin esencia y una vida sin identidad de reino. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vamos a tener que buscar a alguien hasta que llegaron entonces donde la vid, dice aquí la palabra en el verso 13, dice acá, bendito sea Dios. En el 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Usted sabe que el que deja su esencia, el que deja su aceite, el que deja su dulzura, el que deja su gozo para hacer algo a lo cual Dios no lo ha llamado, se seca. Porque tú vas a florecer y a producir en aquello que tú sabes que fue para lo que Dios te llamó. Alabamos el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces no cambió su esencia, porque dice que con este mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. El vino era esencial en las bodas, en los banquetes. El vino era algo muy importante en el pueblo del Señor. El vino para la iglesia tiene un significado poderoso, tanto de gozo en el Espíritu como de la sangre de Cristo que está sobre cada uno de nosotros. No podemos negociar, amados hermanos, el gozo del Espíritu Santo. El que se mete en unos zapatos que Dios no le ha llamado va a tener aflicción de espíritu. Cuando una persona está usurpando un lugar que no le corresponde, en vez de tener aprobación de Dios, en vez de tener ángeles que trabajen en asignación a ese llamado, a esa función, a ese ministerio, lo que se le pone al lado es un espíritu malo y Dios lo permite. El que esté funcionando fuera de lo que Dios le ha llamado a hacer no tiene el respaldo divino,
sino que hay un espíritu de confusión que es el que está guiando a esa persona. Y aunque en el principio se vea que hay un respaldo, hermanos, el tiempo va a demostrar si verdaderamente aquello era de Dios o no era de Dios. Y estos tres elementos nos representan a nosotros, los que tenemos la esencia de Cristo y no la negociamos por ser grande en este sistema de los hombres. Entonces dice la Biblia que dejaron entonces todos los árboles, y dice aquí la palabra que vinieron a la zarza. Aleluya. Aquí se está poniendo poderoso esto. Porque entonces van donde una zarza, y nosotros sabemos que una zarza con Z era un charamico raquítico, seco, que no tenía hojas, que no daba sombra, que no daba fruto, que crecía en el desierto, que no tenía nada que aportar. Entonces escuchen aquí lo que dice, que los árboles fueron a la zarza y le dijeron, bueno, como no quiso la oliva, como no quiso, aleluya, ¿cuál fue el otro? La higuera, y como no quiso tampoco, ¿cuál fue el otro? La vid. Entonces hemos encontrado el candidato correcto. Estoy parafraseando. Ven tú para que reines sobre nosotros. Y esto parece cuando hay grupos que forman entre ellos mismos un ministerio que se autollama, entonces eligen por conveniencia o por presión a alguien que no ha sido asignado por Dios para esa función. Bendito sea el nombre de Jesús. Escogen una zarza, bendito sea Dios. Y la zarza, hermanos, como estaba hambrienta de poder, como estaba hambrienta de ser elogiada, como quería posicionarse sobre los árboles del bosque, como quería ser reina, como quería, hermano, mire, vivirse la película, dijo, está bien, yo voy a reinar sobre ustedes. Atiendan mucho esta parte aquí, atiéndame acá. Dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos debajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. O sea que esta zarza quería adoración sí o sí. Quería manipular. Quería que le dieran honra, que le dieran gloria, que le dieran aceptación. Si ustedes me eligen a mí, entonces vengan a abrigarse debajo de mi sombra. Y usted se pregunta, ¿pero qué sombra podía dar un charamico seco? Y esto es típico de lo que se están postulando para un cargo de gobierno, que al principio prometen cobertura, prometen darte sombra, prometen darte abrigo. Hay muchos movimientos en este tiempo que son tipo de la zarza. Lamentablemente hay muchos concilios que son tipos de la zarza, que se autocolocaron y comienzan a buscar adeptos para ellos ser lo que estén en la cúspide de la pirámide y dar una supuesta cobertura. Pero entendemos por la palabra de Dios de que nadie puede dar aquello que no posee. Se vuelven demagogos como los gobiernos políticos. Si votas por mí, te voy a hacer una casa. Si votas por mí, te voy a dar una botella. Si votas por mí, te voy a poner los hijos en un colegio. Si votas por mí, te voy
voy a dar un puesto en el hospital. Si votas por mí, no te va a faltar nada. Pero, diga conmigo, pero cuando llegan al poder, no cumplen nada de lo que prometieron, porque no se acuerdan más de aquel pueblo que lo eligió y lo puso a ellos como cabeza sobre ellos. Por eso en este tiempo hay mucho pueblo que ha despertado, hay muchas iglesias que despertaron porque se dieron cuenta que estaban bajo coberturas ficticias, que solamente, hermano, era un espejismo, pero por el discernimiento de espíritu dijeron: no voy a vender mi esencia, tengo que moverme rápido, porque si te quedas bajo una cobertura que no viene de parte de Dios, van a sustraer de ti la dulzura, el gozo, el aceite, lo que tú portas para su beneficio, pero tú no cuentas más que como un número más de su supuesta cobertura mundial. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Hay mucha gente en este tiempo que está quedando decepcionada de muchos árboles que se veían con un follaje grande, que se veían pomposos, pero dice la palabra del Señor que el mismo Dios pone el hacha a la raíz de los árboles que no han sido plantados por Dios, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el Espíritu Santo te dice: no vendas tu viña, no vendas tu esencia, no vendas tu unción, no vendas tu talento, no te prostituyas detrás del tumulto, porque hay muchos que han escogido la puerta ancha donde hay destrucción para multitudes. Pero hay un pueblo, diga conmigo, hay un pueblo que se levanta como Jotán a profetizar, a declarar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Este es el tiempo donde se levantan los verdaderos profetas de Dios, aquellos que son perseguidos, aquellos que son calumniados, aquellos que son muy pequeños, aquellos que no tienen estatura, pero tienen el gigante de Israel metido por dentro, aquellos que se levantan y profetizan en contra de todo altar que no ha sido levantado por Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Acaso la iglesia se va a callar en este tiempo? ¿O la iglesia se va a levantar como Jotán a declarar la palabra de Dios? Aleluya, alabanza al Dios que vive por siempre. Gloria al Señor para siempre. Mi alma adora a Jesús. Dice en el verso 16: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Gedeón, con Jerobaal y con su casa, o sea, con sus hijos, los cuales ustedes consintieron para que lo maten, para que lo eliminen, dice aquí: entonces habéis pagado conforme a la obra de sus manos. En otras palabras, se han comportado como gente malagradecida. Así le han pagado a Gedeón todo el bien que hizo mientras estuvo vivo, que expuso su vida por ustedes. Y ahora ustedes van a escoger a una zarza que no tiene nada que entregarle, sino que está ocultando algo en su corazón. El día que las cosas no le cuadren, ese mismo que ustedes eligieron, ese mismo se va a levantar en contra de ustedes. Ay, República Dominicana, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que estamos viendo en este tiempo es mucho gobierno. Gente que la puso el hombre. Gente como en esta ciudad, que ustedes saben, amados hermanos, que se ha levantado uno que es contrario al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero el pueblo lo aceptó porque ese llegó con carita de cordero. Pero mira, hermano, es un lobo rapaz que está metido para hacerle guerra al pueblo de Israel. Y
política. Lo que te estoy predicando viene siendo como un cuadro político, lo que te estoy narrando por la palabra del Señor. Todo lo que se estaba haciendo aquí. Gente que se usurpa en los puestos, gente que ofrece lo que no pueden dar, gente que quiere congraciarse con el pueblo. Por eso yo no creo en votaciones dentro de la iglesia. Hermano, mire, estoy hablando en la presencia de Dios. Yo no creo en votaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque yo lo vi por mucho tiempo. Lugares donde se hacían elecciones con el mismo pueblo y los mismos líderes estaban corrompidos y se acercaban a oídos del pueblo para decir: no vote por la hermanita sutaneja, mejor vota por la chimoltrufia. Alabanza. ¿Por qué? Porque esto es familiaridad. Es exactamente lo que hizo Abimelech, que fue donde los suyos: voten por este, mire, que este sí es verdad. Lo que pasa es que la envidia se está moviendo en el pueblo del Señor. Cuando Dios levanta a alguien, usted sabe que hay gente que no aplauden. Usted sabe que cuando hay alguien que no le cae bien, no dicen gloria a Dios, aunque el mensaje esté bueno, aunque se sepa que Dios que está hablando, aunque se sepa que el Espíritu Santo se está moviendo. Pero como ese es el vaso que Dios está usando, no aplauda. Mire, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Todo eso tiene que salir fuera del pueblo de Dios. No importa quién se pare aquí, si viene de parte de Dios y está predicando la palabra y se está dejando usar por Dios, no caiga en lo que cayó este pueblo de Siquén con Abimelech, que se dejó endulzar los oídos para que no sigan aquellos que tienen la esencia correcta, que conectan el cielo con la tierra. Y el artistaje, hermano, va a caer en este tiempo en el pueblo del Señor. Y estamos viendo a Jehová desmontando muchas cosas que el mismo hombre la creó y el mismo hombre la manipuló. Hermano, que Jehová nos guarde. Que el Señor guarde. Miren lo que decía la sierva. Aleluya. Que el Señor guarde nuestro corazón. Aleluya. Porque lo que Dios está mirando es lo que habita dentro del corazón de nosotros. Alabanza al Dios que vive por siempre. Si es fulano, mire, por eso yo a veces ni digo quién va a predicar. Gloria a Dios. Porque hay gente que cuando saben que alguien, y lo voy a decir claro, porque mi compromiso no es con gente que comen con sal. Yo tengo que hablar lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Pero si es fulana que tiene el afiche, si es sultano que tiene el afiche, mejor yo me invento un cuento y no voy. ¿Por qué? Porque no te cae bien a ti. ¿Y para qué cielo es que vamos entonces, hermano? Ese es el espíritu de la salsa. El espíritu, hermano, que habla a los oídos. Mira, hay gente que manipulan a otra gente. Se quieren gozar cuando Dios está usando a alguien. Pero como saben, hermano, que han bochinchado en contra de una persona. Miren, ay, ¿y quién se atreve? Yo me acuerdo una vez que hubo una hermana en otro lugar, eso fue en Rusia. Entonces, esa hermana tenía problemas con una hermanita. Pero la hermanita tenía parte y el Espíritu Santo le estaba usando poderosamente a la hermanita. Y la otra hermanita que estaba en chismá, como que se estaba gozando, como que el Espíritu le estaba tocando. Entonces la otra hermana la veía como quien dice: cuidado y alaba, cuidado y va y te goza. Y la tenía, era, hermano, mire, subyugada para que no se gozara. Y por eso el Espíritu Santo me dio esta palabra para que la predique hoy, para que guardemos nuestro corazón. Amados hermanos, alabanza al Dios que vive por siempre. Gloria a Jesús. Pero eso no pasa aquí en esta iglesia. Eso no pasa aquí en esta iglesia, hermano. Porque Dios está probando los corazones. La fidelidad de muchos va a llegar de acuerdo a la posición donde tú lo pongas. Ay, Señor, se fueron los amenes. Se fue la alabanza ahora. Se fue el gozo ahora. La fidelidad a veces se mide por la posición donde estoy puesto. Pero el día que ya no esté en ese privilegio, entonces ya no soy tan fiel como era antes.
entonces ahora yo me comporto diferente, porque lo que nos movía era el cargo o era la posición o era la partecita que se nos daba en el servicio a Jehová. Pero diga conmigo: Jehová escudriña la mente, Jehová escudriña los corazones. Amados hermanos, que el Señor guarde nuestro corazón en este día, porque el espíritu de Abimelech no tiene cabida en esta congregación. A su nombre. Me gusta ver cuando los hermanos se gozan, cuando Dios está levantando a otro hermano. Gloria a Jesús. Y eso es lo que muestra que el espíritu correcto habita en ese corazón. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al que vive por siempre. Este muchacho desató algo fuerte. Jotán, gloria a Jesús. Y nosotros cuando vemos acá, hermanos de mi corazón, que dice la palabra en Jueces, en el verso 22 al 24, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. ¿Cuántos años duró reinando? Es que la gente que comienza mal termina mal. Hay gente que no tienen raíces como los hongos. Usted ha visto los hongos que se dan así afuera, que son como silvestres, que usted pasa un día y el hongo está ahí, pero pasa otro día y el hongo no está, porque no tiene raíz, no tiene profundidad. Pero el árbol que es plantado por Dios permanece para siempre, no se mueve. Son como el monte de Sión que no se mueve, porque tienen raíces, porque tienen esencia y saben cuál es su asignación de parte del Señor. Así dice la palabra de Dios, que Abimelech solamente pudo durar 3 años. Le va a pasar al anticristo así mismo, que solamente va a estar en su apogeo 3 años y medio, y después de eso ya usted sabe lo que pasa. Aleluya. Dice la Biblia, prestemos atención aquí, gloria al Señor. En el verso 23 dice que Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Alabanza al Dios que vive. Entonces Jehová habló por boca de Jotán, ¿sí o no? Se cumplió la palabra. Usted sabe, hermano, que hay cosas que se levantan, que no fue Dios que la levantó, y el mismo Dios permite y le da orden a un espíritu de error para que vaya a ese lugar y confunda la mente de los que están ahí. Eso es lo que dijo David: cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis perseguidores y los que buscaban devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así dice la palabra del Señor, Dios Todopoderoso. Por eso no te preocupes cuando tú veas que alguien que está caminando mal, alguien que tiene un corazón malo, tú lo ves y que está prosperando. No sienta envidia de ellos, hermano. Suelta eso, que el tiempo, hermano, Dios va a revelar lo que es de Él y lo que no es de Él. Aleluya. El tiempo pasa factura, y todo el que obra mal termina mal. La Biblia dice que al malo lo mata la maldad. No te vengues tú. Aleluya. Pero la palabra que Jehová mandó, esa palabra se cumplió a cabalidad, porque el mismo Dios mandó un espíritu maligno entre Abimelech y los de Siquem. Aleluya. Porque cuando un gobierno, cuando un reinado, cuando un ministerio, cuando un matrimonio no viene de parte de Dios, escúcheme, hermano, Dios lo que bendice es lo que Él une. Pero el que se unió solo, su cuenta le va a dar a Dios. Pero cuando se hace la cosa bien, cuando se comienza a sembrar bien, cuando se pide perdón a Dios, Dios también bendice en un nuevo comienzo.
cuando decidimos hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Aleluya. Se puso fuerte esto, hermano. Se puso fuerte, hermano, porque la palabra, mire, es como un martillo que quebranta la peña. Por eso yo amo la palabra. Por eso yo predico por la palabra. Por eso no me salgo de la palabra. Porque la palabra es la lumbrera de nuestro camino, amados hermanos. La palabra es la que nos endereza. La palabra es la espada aguda de dos filos que penetra y parte alma de espíritu, discierne hasta lo más profundo de los pensamientos. De todo lo que estamos aquí, el Espíritu Santo nos hace un cascán a nosotros y nos revisa a ver cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros pensamientos. Aleluya. Y si el Espíritu te está hablando, di gloria a Dios. Si el Espíritu te está hablando, te está molestando, di aleluya, Señor, gracias porque tú me hablas. Jehová, gracias porque todavía tú me amas, Señor. Aleluya, gloria al que vive por siempre. Y dice aquí la palabra del eterno Dios, aleluya, que se levantaron los de Siquén. ¿Usted ha visto un nido de víbora, hermano? La víbora, usted sabe que ella hace, que se muerden una con otra. Una con otra se devoran, amado hermano. Y a veces se meten en una confusión y unos líos y unos rebuses. Que aquello que tú ves que se levantó contra ti de repente desaparece. Y pasa como pasó con aquel ejército de los amonitas cuando iban a atacar al siervo de Dios, el rey Josafat. Cuando tú te mantienes en tu posición, cuando tú no pierdes tu esencia, cuando tú te mantienes clamando, cuando tú te mantienes delante del Señor, yo te tengo noticia. El mismo Dios le manda un espíritu de engaño a aquellos que te están haciendo la guerra. Ellos tropiezan y caen, ellos tropiezan y caen. Mantente alabando a Dios, mantente glorificando su nombre, mantente en júbilo, mantente en alabanza, porque si hay algo que al diablo le molesta, es la alabanza de un pueblo poderoso, es la alabanza del pueblo que no se rinde. Aleluya. La alabanza hace que se trastornen los planes del diablo. La alabanza hace que toda flecha lanzada se desmenuce en los aires. Porque cuando esa flecha viene y te encuentra adorando a Dios, hay un cerco alrededor de ti que hace que todo lo que venga en tu contra se explote en los aires. Por eso en esta hora que estamos aquí, todo aquel que se ha levantado para hacerte brujería, los velones de los brujos se explotan cuando tú te mantienes alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Dígamelo a mí, hermano. Dígamelo a mí que he tenido esa experiencia. La gloria y la honra es para el Señor Dios Todopoderoso. Tengo dos satanistas que viven de vecinos. Aleluya. Pero yo digo, por algo Jehová me trajo aquí. Por algo Jehová me trajo aquí. Jehová me movió de allí y me trajo aquí. Aleluya. Y los brujos están turbados, no saben qué hacer. Aleluya. El Espíritu Santo le mostró un día a una hermana que no sabía nada. Ni siquiera yo sabía que esa gente vivía en el mismo piso que yo vivo. Y el Señor le reveló a una hermana de aquí de la iglesia. Y ella vio ese personaje. Y ella me llama y me dice, pastora, te tengo que decir lo que yo vi, lo que el Espíritu Santo me mostró. Y yo vi esto así, 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 así. Y usted sabe qué fue lo que vio, el símbolo de los satanistas. Ya usted sabe lo que es. Bendito sea Dios. Y Dios le permitió a la hermana Jennifer un día parquearse detrás del vehículo de esa persona. Y cuando la sierva llega y me dice, pastora, ¿usted sabe dónde yo me parqué? Detrás de un vehículo que tenía esa imagen. Ella no sabe lo que aquella hermana se soñó hace tiempo y me lo dijo a mí. Y yo le dije, sí, hermana, ya el Señor me mostró qué es lo que está pasando. Porque en una ocasión me encontraba yo frente a frente con esa persona
y yo le saludaba y la persona me volteaba la cara. Y la persona me volteaba la cara, no podía sostenerme la mirada. Hasta que el Señor reveló lo que se estaba moviendo por ahí. Y en estos días nosotros sentimos de parte de Dios, porque usted sabe que mucha gente se ha dado la tarea de robarse los paquetes que te envían a tu casa, ¿verdad? Anda mucha gente robándose los paquetes de Amazon y esas tiendas. Estoy haciéndole propaganda ahora. Entonces pusimos una cámara, hermano, en la puerta de nuestra casa. Pusimos una cámara ahí y yo escuchaba muchas veces de madrugada como cadenas que sonaban. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Siempre me levantaba a orar y al rato yo escuchaba esas cadenas, pero yo no veía nada porque estaba dentro de mi casa. Pero después que nosotros pusimos la cámara, ay mi hermano, ahí todo ha quedado captado y hemos visto muchas cosas y hay intercesoras que saben, eso yo primera vez que lo estoy hablando así públicamente, cómo los enemigos están tratando de detener tu alabanza y tu conexión con Dios. Pero Jehová todo lo revela. Lo primero que encontramos fue un grupo de satanistas que iban a hacer trabajos en la casa de ese satanista con la esposa que viven ahí. Yo no tengo miedo a hablar de esto, hermano. Yo no tengo miedo a esto, porque ya nos enfrentamos en el espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pasaban esas personas con una capucha, con una cosa, mire, bien estructurado que están, con unas vestimentas, con sus simbologías y todo, con sus símbolos claramente del enemigo, que usted sabe cuál es, aquella estrella y esas cosas, y aquel personaje que está en el centro, Baphomet, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Hay que mencionar la cosa, hermano, porque total, a veces los jóvenes están mirando cosas y hay que explicarle aquí dentro de la iglesia para que tengan cuidado con lo que se pueden encontrar en el internet y esas cosas. Y esas personas caminaban de aquí para allá, yo desde mi casa viéndolo del celular mío, atando y reprendiendo esos demonios. En las madrugadas nos dimos cuenta de que una dama, no sé si es una sacerdotisa, pero es la esposa de ese señor, ¿verdad?, que vive ahí, y está entrenando un gato. Y lo último que ella hizo fue que cogió el gato y lo puso así en la cámara de la puerta, como quien dice, yo sé que tú me estás viendo. Y yo también te estoy viendo a ti, Satanás. Y ahí comenzó la guerra abierta, porque ya ella se había percatado de que en mi casa habita algo más fuerte que lo que habita en la casa de Dios. Y se ponía a entrenar el gato para que el gato se adiestre, porque ellos lo doctrinan, para que ellos conozcan territorio y marcan territorio. Y ya el gatico sabía dónde él tenía que salir. Y mire que donde yo vivo no se aceptan animales, pero ellos tienen ese gato y el gato ya sabe dónde va a ir a pararse. Un día nosotros vamos saliendo, el día de la graduación de Iván, y el gatico pareció un agente y quería entrar para mi casa. Y yo le dije a mi esposo, mira, yo lo siento, pero si ese gato intenta, yo le voy a dar un batazo a ese gato, que yo no sé dónde ese gato vaya a parar, pero yo le voy a dar un batazo que va a caer por allá. Entonces cuando nosotros salimos, el gato se queda como que era un agente. Nosotros vamos para el ascensor y yo me pongo a reprender lo que había en el gato, y a reprender, amados hermanos. De ahí para allá fue que la dama le dio, con todas las madrugadas, salí. Yo dije, esta mujer no duerme. ¿Usted sabe qué yo hice? Yo se le entregué a Dios. Yo dije, yo no voy a estar en esto a cada rato de que chequeando cámaras. Que haga todo lo que ella quiera hacer, porque el que habita aquí va a secar lo que hay ahí. Y lo que comencé fue a hacer guerra espiritual desde mi casa, y yo me olvidé de eso.
yo se la entregué al Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados, y con esto vamos a terminar en esta tarde, porque el final de Abimelech fue destrucción. Yo te quería hablar en este día de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene muchos miembros. Cada miembro hace una función. Ocúpate de fluir en lo que Dios te ha mandado, porque el Espíritu nos va a impartir a cada uno de nosotros conforme Él quiere. Nosotros no podemos pretender usurpar una posición o algo que no nos corresponde. Ahora bien, cuando hay carencia, nosotros jugamos todas las bases, porque aquí tenemos a la hermana Graciela, por ejemplo, la hermana Marily, entre otras hermanas. Hay muchos de ustedes que hacen diferentes cosas porque hay necesidad en la casa de Dios. Pero en aquello que tú sabes que Dios te llamó, no negocie tu primogenitura por un plato de lenteja. Amén. Porque todo árbol que Dios no plante es desarraigado. Pero toda planta que Dios ha plantado va a dar sus frutos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria al Señor. No pierdas tu esencia. Dile a tu hermano, no pierdas tu esencia. No vendas tu viña. Dios tiene grandes planes con ustedes. Dios tiene grandes planes conmigo, con cada uno de nosotros. Así que no importa lo que el enemigo quiera hacer, mantengámonos firmes, confiando en el Dios de nuestro llamamiento. No vendas tu viña, no sueltes tu esencia, sigue fluyendo, sigue soltando. Mira, aunque te hieran, tú eres como el sándalo, que cuando te dan un machetazo, tú botas fragancia por esa herida. Tú botas olor fragante por esa herida. Aunque me empujen con violencia, yo voy a perfumar. Tú tienes que perfumar. Aunque te hieran, no respondas mal por mal. Suelta la dulzura que hay en ti. Suelta el gozo que hay en ti. Suelta la unción que hay en ti.